versículo Apocalipsis. 2:18, por favor. Dice Apocalipsis 2:18. Le recuerdo una cosa. Estos temas que estamos viendo es un tema que está dentro de una serie que llamamos, ya se me fue el nombre, Firmes en la Fe. ¿Qué es lo que estamos viendo en esta serie? Todos los fundamentos bíblicos que como cristianos tenemos y que hace que nuestra fe sea firme. Y este tema salió, ya va a ser hace un año que empezamos con este tema de Firmes en la Fe, a partir del aniversario que tuvimos, que era fieles y firmes. Bueno, de ahí empezamos a hacer esta serie Firmes en la Fe, viendo todos los fundamentos que como cristianos, como hijos de Dios tenemos. Y dentro de estos fundamentos está la iglesia, ¿sí? La iglesia de Jesucristo. ¿Quién es la iglesia? ¿Para qué es la iglesia? ¿Quiénes forman la iglesia? Bueno, hemos visto todo esto. Y dentro de estos mensajes de qué es la iglesia, es importante lo que el Señor Jesucristo tiene que decirle a la iglesia. Y en este libro de Apocalipsis tenemos 7 mensajes que el Señor Jesucristo da a las iglesias. Hemos visto el mensaje a Éfeso, el mensaje a Pérgamo, el mensaje a... se me fue. A la Odisea, que se me adelantó el hermano Miguel. Me dio el último, es a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo y a la Odisea. Son los mensajes que se han visto. Y si usted estuvo la primera vez que empezamos a ver estos mensajes, les comentábamos que este mensaje tienen una retórica muy especial. Y todos los mensajes empiezan de la misma manera hacia las iglesias. Y bueno, ¿qué le parece si oramos para empezar este mensaje que Jesucristo tiene a la iglesia de Tiatira? Amén. Vamos a orar. Señor, gracias por esta mañana que tú nos das, porque podemos sentir tu amor, tu gracia, tu misericordia, tu bondad. Queremos que tú hables a nuestras vidas, a nuestros corazones, y que tengas para bien qué es lo que hay para nuestras vidas el día de hoy. Hoy ponemos nuestro corazón, disponemos nuestra vida para que hables. Quita todo aquello que distraiga nuestras vidas. Quita todo aquello que distraiga nuestros corazones y que podamos realmente entender lo que tú tienes para nosotros como iglesia. No solamente que lo entendamos, sino que lo vivamos. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo te lo pedimos. Amén. Dice, versículo 18 del capítulo 2 de Apocalipsis: y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto. Vámonos parte por parte. Siempre que empieza una carta, el Señor Jesús siempre empieza, se le dice, escribe al ángel de la iglesia, ¿sí? Quedamos que estos ángeles eran quienes, los pastores, los encargados que estaban en la iglesia en esas ciudades. Y siempre empieza el remitente de la carta. Y el remitente siempre se presenta de una manera diferente, dando unas cualidades, características que especialmente a esa iglesia le corresponden, ¿no? O que tienen a esa iglesia. Si nos vamos un poquito atrás, en el versículo 12, ahí mismo en el capítulo 2, a la iglesia de Pérgamo, él se presenta como el que tiene la espada aguda
de dos filos. ¿Se fija? Ahí se presenta como el que tiene la espada aguda. ¿Cuál es esa espada aguda de dos filos? La palabra. A la iglesia de Esmirna se presenta como el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivo. Y estuvo muerto y vivo. Ya esta iglesia de Tiatira, versículo 18, se presenta como con varias características. Número uno, ¿cuál es? ¿Cómo? No. La primera, ¿cuál es? El Hijo de Dios. Se presenta, no se había presentado así, ¿verdad? El Hijo de Dios. ¿Por qué cree usted que es tan importante que se presente así como el Hijo de Dios? Porque no se había presentado a ninguno de esos lados. No se presentó como el Hijo de María, por ejemplo. ¿Quién lo conoce así o quién lo presenta así? ¿Dónde lo presentan así como el Hijo de María? La gente católica, ¿no? La iglesia tradicional lo presenta así como el Hijo de María, pero no. Él es el Hijo de ¿quién? Ahora, si usted recuerda y ha leído los evangelios, ¿cuánto problema le causó Jesús presentarse como el Hijo de Dios? Por eso lo mataron, ¿no? Porque decía que él era el Hijo de Dios y le causó problemas. Y tuvo muchos problemas ¿con quiénes? Con los fariseos, con los saduceos y con todos ellos. Porque se presentaba como el Hijo de Dios. Y es importante entender esta parte que es el Hijo de Dios porque acuérdense que se presenta a la iglesia de Tiatira como el Hijo de Dios. ¿Qué estaría pasando? ¿Qué estaría sucediendo en esa iglesia que tendría que presentarse como el Hijo de Dios? Tal vez la gente de ese lugar no estaba de acuerdo con ese título que se le daba al Señor Jesucristo. Tal vez estaban teniendo problemas para entender que realmente Él era el Hijo de Dios. Y a lo mejor nosotros en ese momento también tenemos ese tipo de problema. ¿Realmente será Jesucristo el Hijo de Dios? Porque somos cristianos, porque somos iglesia, acuérdese, porque hemos creído en Jesucristo, que es el Hijo de Dios enviado por el Padre. ¿Para qué? Para la redención de nuestros pecados. Debemos entender que Él es el Hijo de Dios. Lo voy a leer rápido, ahorita me voy a ir despacio, es que la emoción me lleva y entonces vamos a leerlo de seguidito y ahorita le damos, ahora sí, como dijo ya, por partes. ¿Sale? Sigue diciendo, el que tiene ojos como llama de fuego. Usted vaya haciendo en su cabecita, en su mente, ese esquema de cómo el Señor se va presentando y lo que va haciendo. Primero se presenta como el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras. ¿Y qué más? Y amor, y fe, y servicio, y paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras esa mujer Jezabel que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran. Si no se arrepienten de las obras de ella y a sus hijos heriré de muerte. Y a todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenerlo hasta que yo venga. Al que venciere
y guarde mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro, y serán quebrantadas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre, y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Número 1. Esta iglesia de Tiatira no era como la iglesia de Éfeso, la iglesia de Esmirna, que eran iglesias muy grandes y poderosas. ¿Se acuerda que hablábamos de esas iglesias que eran centros de comercio, de idolatría muy grandes? En cambio, Tiatira era una ciudad pequeña, es más, era una ciudad de paso. ¿Sí? Por ejemplo, las ciudades que están en frontera, pues son importantes, pero no son un Monterrey, no son un Houston, un Texas. ¿Estamos de acuerdo? Hay cuenta que así era Tiatira. Era una ciudad importante, pero no tan grande como estas ciudades que ya habíamos visto. Entonces, el Señor a estas 7 iglesias que vemos, las toma y tienen, hemos visto cómo las ha tratado de manera diferente y les ha dado y les ha hablado de manera diferente a cada una de ellas. Por ejemplo, a Éfeso le dice que mantenga su primer amor, que vuelva a su primer amor. A la iglesia de Esmirna le dijo que iba a pasar por tribulación y sufrimiento. Y a Pérgamo le llamó la atención por haber aceptado diferentes prácticas pecaminosas que ofendían al Señor. Ahora, a esta iglesia de Tira vamos a ver que la alaba en algunas cosas, si se fija, y viene como que una listita grande de cosas en las que la alaba, pero hay otra muy fuerte a la cual el Señor condena. Aunque esta iglesia es una iglesia pequeña, una ciudad pequeña, la carta que se le escribe a ellas es la más grande. Usted revise ahí en Apocalipsis y vea los párrafos que hay de cada una de las iglesias, y esta es la iglesia la que más le escribe, o más grande o más larga es su carta. Aunque siendo una pequeña ciudad, se dirige con una de las cartas más largas. Entonces, esta ciudad de Tiatira, como le digo, no era una ciudad importante como Éfeso, como Esmirna, sino era una ciudad en la llanura, que era de paso entre ellas, pero que había algo importante en ellas. En esta ciudad de ahí radicaba una señora que se llama Lidia, la vendedora de púrpura, que en el libro de los Hechos lo vimos. No sé si alguien que está en el libro de los Hechos, que estudió, que ha estado conmigo en el estudio de Hechos, se acuerda que hablamos de esa señora. Esa señora llegó, vendía lino, y es más, en esa ciudad donde llegó Pablo a predicar, nomás se juntaron mujeres, ¿se acuerdan? Y una de esas mujeres, esta es la señora Lidia, que vendía púrpura, que eran telas. Ella era procedente de Tiatira. Usted lo encuentra en Hechos 16:14. Si quiere, nomás anótelo y ahí lo busca. De veritas, que ahí dice que era de Tiatira la señora. Ahí dice. Entonces, aunque en esta iglesia no había persecución contra los cristianos, y eso es algo importante que debemos de anotar, porque a veces cuando no hay persecución contra la iglesia ¿cómo se encuentra? Tranquila, a veces está dormida, y a veces hasta se va empezando a moldar a lo que hay alrededor en su mundo. Yo creo que eso es lo que le estaba pasando a la iglesia de Tiatira. No puso atención a su doctrina, no puso atención a su enseñanza, y se empezó a envolver a lo que estaba alrededor de ella. Entonces, ¿quién escribe esta carta? Lo decía el Hijo de Dios. Número 1, el Hijo de Dios. Si me acompañan en Mateo 26,
capítulo 26, versículos 63 al 66. Mire lo que dice estos versículos. Dice: mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por el Dios viviente, que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo, ¿qué le dijo? Tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo: ¿qué cosa? Ha blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece? Y respondió y os dijo: el reo. Fíjate lo que les decía ahorita. Era un problemón para identificarse como hijo de Dios. Y causó la muerte. A lo mejor ahí en esta iglesia había algunos que negaban su divinidad. Por eso él tenía que mostrarse como el Hijo de Dios. Como segunda característica de este remitente que escribe la carta, y esta descripción que nos da es el que tiene ojos como llama de fuego. Versículo 18. El que tiene ojos como llama de fuego. ¿Qué se imagina usted cuando escucha esta expresión como llama de fuego? ¿Qué es lo que hace el fuego normalmente? Aparte de los incendios y todo eso. Purifica. El fuego purifica. Si usted pone oro, plata, lo que sea, en fuego, lo purifica. Entonces, el Señor tiene esa capacidad de penetrar en los secretos más escondidos del corazón humano, ya que sus ojos pueden leer los motivos, los pensamientos más íntimos del hombre. ¿Sí? Delante de Él estamos completamente desnudos. Y sabe una cosa, de nada sirve que aparentemos algo, porque Él nos ve tal como somos. Usted puede aparentar ante mucha gente algo, pero Él es el que tiene ojos como llama de fuego. Y Él escudriña su mente y Él escudriña su corazón. Ya a veces he dado este ejemplo. ¿Cuántas veces usted le pregunta a alguien: ¿cómo está? ¿Y qué le dicen? Pero realmente, ¿cómo está el corazón? ¿Cómo está la vida? ¿Cómo está en ese momento la situación por la que está pasando? Para que realmente diga que está bien, lo digo entre comillas. Y a veces así somos, que estamos aparentando algo, ¿no? Y realmente nuestro rostro nos lo dice todo, ¿sí? Yo a veces les pregunto a algunos, digo: oye, ¿cómo estás? Bien. Su rostro me dice, y no tengo ojos de fuego como llama de fuego, pero se nota inmediatamente que no estamos bien, que no la estamos pasando de la mejor manera. Imagínense el Señor. Usted no puede aparentar ser algo o ser alguien, decir que es de una manera o que es de otra. Porque el Señor conoce las intenciones de su corazón. Él conoce sus pensamientos, lo que usted está pensando en este momento. A lo mejor su pensamiento no está ahorita, sino está en una hora más adelante de ¿qué voy a comer? ¿Alcanzaré barbacoa todavía? Entonces ya ve el Señor, mire, el Señor lo conoce, el Señor ya ve. Pero Él nos conoce y sabe y nos recuerda que su ira ardiente es contra el pecado. A lo mejor la iglesia no estaba preocupada por lo que aparentaba, estaba preocupada por lo que aparentaba ante el mundo ser. Pero el Señor conoce nuestras intenciones.
El Señor ve todo eso. Por decir, yo conozco tus obras porque Él ve todo lo que hacemos. Número 3, dice, ¿cuál es la tercera parte? Dice, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido. Se refiere a sus pies, una imagen ligada también con el juicio de Dios. Si me ayudan y buscamos Salmo 110, versículo 1, dice que sus enemigos serán puestos por estrado de sus pies. Eso es lo que dice el Salmo 1. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿Y se acuerda? Hay un sueño que un rey tuvo. No sé si se acuerdan. ¿Cómo se llama ese rey? El buen Nabu, el Nabucodonosor. Él soñó, él hizo más que un sueño, primero lo vio como una visión y luego esa visión la hizo real y se hizo una estatua, ¿sí? Y ahí en Daniel búsquele cómo está. Pero el Señor dice que sus pies son de bronce, que a diferencia de a la otra estatua que veía este hombre eran de barro. Que no había nada firme. Entonces, el Señor, la parte esa de bronce bruñido, habla de un brillo deslumbrante. Y se describe como alguien que viene victorioso en juicio, dispuesta a someter bajo autoridad a todos sus enemigos. Entonces la iglesia debería entender que el Señor no da por buenas todas las cosas, sino que Él las va a probar y Él va a juzgar. Él va a hacer juicio y justicia ante todo lo que hacemos nosotros. Un día, si sabe que un día va a llegar el día que vamos a estar delante de Él, delante del trono, y nos va a decir todo lo que hicimos y lo que no hicimos. Porque uno puede pensar que, pues no lo dicen. No, hay cosas que tuvimos que haber hecho y el Señor nos va a juzgar por no haberlo hecho. Y así como nos va a juzgar por lo que hicimos. ¿Sí? Entonces, fíjese cómo conoce, cómo le va dando estas cosas a la iglesia, y es para que se ponga a pensar la iglesia. Versículo 19. Vámonos rapidito porque luego no alcanzo. Cristo empieza a alabar a su iglesia y le dice, yo conozco tus obras. Acuérdense, el Señor conoce todo lo que hacemos y no hacemos. Y le dice, a pesar de que había cosas en la iglesia en Tiatira que le desagradaban al Señor, también había algunas cualidades que tenían que ser dignos de alabanza, ¿sí? Entre esas cosas que ellos hacían, ¿cuál es? Número 1, yo conozco tus obras y dice, y amor. Mire, algo bien curioso. Los que saben de gramática y ortografía y ese tipo de cosas, ¿quién sí le sabe más o menos? Maestro, ¿por qué me pone y no me lo pone? ¿Por qué me le pone leí y las comas y no nomás me lo pone por comas? Es algo en conjunto. Se pone esto, esto y esto y esto. Es una lista. Es en particular, ¿sí? Está considerando en particular cada cosa. Cada cosa es importante para el Señor. Acuérdese que todo lo que hacemos para el Señor, nada es en vano.
¿Sí? Porque si lo hubiera puesto amor, fe, como cuando hablemos en los frutos del Espíritu, ¿no? Dice amor, esperanza, no sé qué, lo ponen en una listita y comas. Pero aquí no, me lo hace y amor. ¿Para qué? Para que pongamos atención. El amor es importante. Se trata del amor ágape, el amor divino implantado en el corazón humano, que se manifiesta en el servicio, ¿sí? Y listo para sacrificarse por otros. Ese amor que tú tienes por los demás, que no piensas nada más en ti, sino piensas en el otro. Lo que hacían en amor era importante y el Señor se los alaba. Y a lo mejor usted conoce gente, fíjese, esta es la iglesia. No estamos hablando de una persona muy buena, con muy buenas intenciones. Está hablando de la iglesia. Aunque hay personas buenas, con buenas intenciones, que se preocupan por el prójimo, ¿sí o no? Da donativos, hace caridades y todo esto. Pero ellos ven este amor diferente, un amor que Dios ha puesto en el corazón de cada uno de nosotros. Y es bueno que tengamos esa cualidad de amor hacia los demás, que nos preocupemos por los otros. Yo por eso les digo, cuando usted viene aquí a la iglesia y usted no ve a alguien que ya tiene rato que no lo ve, le manda un mensajito en amor para saber cómo está. No por chisme, no por amor, no, por amor. ¿Estás bien? ¿Te pasa algo? ¿No te he visto? ¿Necesitas algo? Eso es el amor. Pero el amor va acompañado ¿con qué? Tiene fe. Esa fe, dice amor, fe, tiene que ver con esa confianza ¿en quién? En nuestro Dios. Cuando usted oye la palabra fe, lo primero que viene a su mente es Hebreos capítulo 11. ¿A poco no? ¿Sí o no? Porque fe es la certeza, la convicción. Y pensamos luego en eso, ¿no? Pero fe es confianza en Dios. Y lo dejamos así como, sí, fe es la confianza, la certeza de lo que se espera. ¿Qué está esperando usted? ¿En quién está esperando usted? Debemos tener esa confianza en Cristo, en nuestro Señor. No solamente como ese Dios Salvador que nos ha dado, sino que demos toda nuestra fidelidad a Él. Que nuestra fe, nuestra confianza esté plena en el Señor. Entonces, ve su amor, ve su fe, porque confiaban en el Señor, fíjese, cualidades muy buenas, ¿a poco no? Y a mejor iglesias usted dice, mira, esta gente es bien servida, es muy amorosa, tiene una fe bien fuerte, y luego ¿qué dice? Servicio. Oye, esta iglesia también es bien servidora, toda la gente se servían los unos a los otros porque había evidencia en el amor, porque se servían. Es esa disposición a servir al Señor, pero no solamente al Señor, sino también a nuestro prójimo. Este servicio es el que a lo mejor mucha gente puede hacer referencia. Pero este servicio no es hacer lo que nos gusta, porque ¿quién no hace lo que nos gusta con agrado? ¿Tampoco no? A mí me gusta esto, yo lo voy a hacer. Pero que no lo pongan a lavar los baños, porque a lo mejor eso no le gusta. O que no le pongan en su casa a lavar los trastes, a barrer, a tropear, porque a lo mejor eso no le gusta. No, es un servicio que se supone con cierto sacrificio para nosotros. Yo lo hago, no soy muy, pero lo voy a hacer. Y ese sacrificio, ese servicio. Y luego habla también de qué cosa. ¿De qué cosa? Paciencia. ¿Qué es la paciencia? La paciencia es la evidencia de la verdadera fe. La paciencia.
se manifiesta en la perseverancia al afrontar las pruebas y dificultades de la vida, pero sin abandonar al Señor. Esa es paciencia. Y a muchos nos falta mucha paciencia, porque en el momento que se nos prueba la fe, andamos tirando la toalla y todo lo que se pueda tiramos con tal de ya no estar pasando por esto. Pero fíjense, eran pacientes, soportaban la prueba. Estaba ahí. Y por último, ¿qué más le dice? Dice que sus obras postreras son más. A lo mejor la iglesia no empezó muy bien, pero después era mucho mejor. Lo que hacían es mucho mejor. Lo que está después. Y muchos nos quedamos solamente en lo que estamos viviendo en el momento, en el ahora, en el aquí. Pero no vemos lo que viene más adelante. Mire, hermano, si usted viera hace 4 años que empezábamos, éramos 5 o 6 personas las que aquí estábamos. ¿Sí o no? Más, mi hermano, le tocó todavía. Habíamos y llegábamos, éramos 4 o 5 personas. Y ahorita ya no somos 4 o 5 personas. Mire todos los muchachos que están allá afuera. Mire todos los que ustedes están aquí adentro. Y luego vaya con niños, también está, ya está lleno, vaya adentro también. ¿Por qué? Porque a lo mejor hemos sido fieles en todas estas cosas. Gloria a Dios por él. Fíjese cómo a esta iglesia le alaba que sus obras postreras eran mejores que las primeras. En cambio, a la iglesia de Éfeso, ¿qué tenía en contra de ella? Que había perdido su primer amor. En cambio, esta iglesia como que estaba más avivada, ¿no? Le pueden decir algunos. Pero a todos nos gustan las cosas buenas que nos digan, ¿verdad? Pero que nos digan nuestras verdades, nuestros errores, como que no tanto, ¿verdad? Y el Señor sigue diciendo en el capítulo 20, versículo 20. Agárrese. Pero tengo unas pocas cosas contra ti. ¿Cuántas cosas? Pocas. Si les da frío con el abanico, apáguenlo, ¿eh? Yo los veo de repente así como que tienen frío. Si tienen frío, apáguenlo. Acabo el climita sí está dando para todo. Tengo pocas cosas contra ti. Pocas cosas. Había algo que el Señor no... ¿Qué dice? Cosas contra ti. Número 1. ¿Qué cosa? Que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice, profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Vamos hasta ahí. Tengo cosas que toleras. ¿Qué es tolerar? Soportar, pasar por alto, ¿qué más? Aguantar. Ahí lo tienes y ni cuenta te das. ¿Alguna vez le ha dolido algo en su cuerpo? Traes ahí un dolor y, ay, lo tolero. Y llega el momento que ese dolor que usted toleraba, ¿qué pasa? Ya le hizo un daño. ¿Por qué? Por aguantarse, por querer tolerar eso que usted estaba teniendo. ¿Qué estaba pasando con la iglesia de Tiatira? Estaba tolerando a esta mujer que se llamaba Jezabel.
La iglesia había permitido que personas malvadas dañaran a la iglesia, pero no era de afuera, sino era dentro de la iglesia. Y hoy en día, muchas iglesias han tolerado eso, que el pecado está dentro de la iglesia y no lo condenan. Me sorprende cómo pastores caen en pecado y la iglesia lo tolera. Es el pastor, el ungido de Dios, y lo toleran. Y lo tienen al frente, enseñando, predicando, dando la palabra del Señor. Imagínense cuánto tiempo aguanta la iglesia ese tipo de cosas. ¿Y sabe qué? Aguantan demasiado. Aunque saben que hay pecado, aunque saben que hay problema, que la autoridad, que gente en la iglesia está en pecado, aún así la toleran. Y eso es lo que estaba pasando con esta señora en la iglesia. En la carta de Pérgamo, vimos que Balaam seducía al pueblo desde fuera, ¿sí? Desde afuera, Balaam. Pero en Tiatira, vemos que esta seducción se está llevando desde el mismo liderazgo de la iglesia. Esto hacía que afuera especialmente fuera grave. O sea, ¿cómo es posible que la iglesia esté tolerando eso? Y la gente de afuera se da cuenta, ¿no? Oye, ¿y esos son cristianos? Te dicen, ¿no? ¿A poco ahí son cristianos? Me ha tocado escuchar comentarios. Oye, ¿a poco él es pastor? Yo lo escuché y hasta se andaba peleando por una señora que ni su esposa era. ¿Y la iglesia? ¿Qué cosa? Lo tolera. Desde adentro. Y la gente que está adentro lo tolera. Por eso, hermanos, a mucha gente no le gusta predicar esto. Si usted ve algo en nosotros, díganos. Corríjanos. Si estamos mal, nos alineamos en lo que el Señor dice en su palabra. Pero para eso tenemos mucha gente que no soporta ese tipo de cosas en la iglesia. No soporta esas cosas dentro de la iglesia. Ya vimos que la iglesia era muy buena en amor, sí se querían mucho. Por eso a veces tanto amor hace daño. Todo amor, no, hace daño. Porque realmente si amamos a alguien, les vamos a decir las cosas con la verdad. Eso es verdadero amor. Porque dice el Señor, a quien ama, Él disciplina y castiga. Entonces, tal vez no se llamaba así la persona que estaba haciendo esto, Jezabel. Así la llama el Señor Jesucristo. Esta mujer enseñaba, ejercía liderazgo en la iglesia. Y era algo que no era probado en ese tiempo. ¿Sí? En ese tiempo las mujeres, ¿qué liderazgo podrían tener? Pablo le dice allí a Timoteo, por ejemplo, en el capítulo 2, versículo 12, dice, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Ya luego si quieren hablamos de este tema, ahorita no es tema pero eso es lo que se hablaba en la iglesia. Hermano, usted está en contra de las pastoras. No, hombre, tampoco. Que las mujeres, no, aquí mi mujer aquí enseña, dirige, aquí luego platicamos de este tema. Pero en ese tiempo, en ese momento, no era parte de, porque en las iglesias que había en Éfeso, en Éfeso, había, acuérdense, templos de idolatría. Y había muchas mujeres en esos templos. Y ellas se rapaban.
Y ellos hacían ciertas cosas. Entonces no querían que se confundieran la gente de la iglesia con todo eso que el paganismo y otras idolatrías estaba sucediendo. Nada más así como contexto general. Ya cuando estuvimos platicando en Hechos, platicamos un poquito más en eso. Entonces, pero era sorprendente cómo esta mujer estaba enseñando en la iglesia. Y la gente lo toleraba. Esta mujer se decía profetiza, aunque el Señor dice que claramente no lo era. Hoy en día, ¿cuánta gente se dice que es profeta? Y realmente no lo es. Vemos en estas cartas que nos revelan que en el mundo espiritual está lleno de falsedad, de mentira. Por ejemplo, vimos en Éfeso que en algunos pretendían ser apóstoles y no lo eran. La carta de la Odisea que vimos la semana pasada, ellos pretendían ser ricos. ¿Sí? ¿Se acuerda que así decía? Tú te dices que eres rico, pero en realidad eres pobre. Mentiras, puras apariencias. Cuidado, mi hermano, con las apariencias. Si aparentamos una cosa y no lo es. Jezabel, les decía, probablemente no era el nombre real de esta persona, sino que el Señor con la intención es que fuéramos y entendiéramos quién era esa mujer Jezabel. ¿Usted ha escuchado de Jezabel? ¿De Jezabel? ¿Qué ha escuchado de esa mujer Jezabel? ¿Alguien? Nadie, nada. Ok, acompáñenme al libro de Reyes, capítulo 18, primer libro de los Reyes. Dice, primer libro de los Reyes. A diferencia que en el Nuevo Testamento tenemos cartas, es primera, no primero. Son libros acá en el Antiguo Testamento. Y tiene el primer libro de los Reyes, capítulo 18, versículo 4. Dice, a ver, déjenme. Yo voy a torcita, espérenme. Es ahí mismo en Reyes. Creo que es 16. Pa, 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 pa. 18, ok, 18, sí. Si quiere, démele del versículo 1, por favor. No. Dice, pasados muchos días, fíjese esto, vino palabra de Jehová a Elías en el tercer año, diciendo, ve, muéstrate acá, y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Fue pues Elías a mostrarse a Acab. Él y el hambre era grave en Samaria. Y Acab, ¿qué pasó? ¿Qué fue? Nomás vi que salió corriendo. Versículo 2. Fue pues Elías a mostrarse a Acab, y el hambre era grave en Samaria. Y Acab, llamando a Abdías su mayordomo, Abdías era en gran manera temeroso de Jehová, porque cuando Jezabel destruía a los profetas de Jehová, Abdías tomó a 100 profetas y escondió de 50 en 50 en cuevas, y los sustentó con pan y agua. Fíjense el miedo que le tenía a esta mujer. Los profetas escondiéndose, ¿cómo ven? Por el temor que le tenían a esta señora.
En el versículo, ahí, ahora, versículo 19, en el capítulo 19, versículo 1, dice lo que dice. Acab dijo a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. ¿Se acuerda de ese momento de Elías? Que Elías retó ¿cómo se llama? A todo el pueblo de Baal, a su dios Baal, y todos aquellos que adoraban a Baal, dijeron, bueno, vamos a ver quién es Dios en verdad. Y le hicieron, vamos a hacer un altar y que descienda fuego y lo consuma. Y cuando sucedió eso, los profetas de Baal danzaban, hacían y todo. Y Elías, ¿qué les dijo? Griten más fuerte, tal vez esté dormido. Y se burlaba, ¿no? Elías de ellos. Y digo, bueno, ya ahora sí es mi turno. Y dijo, a ver, vamos a hacerlo más difícil, échenle agua. Y le echó 7 veces agua, lo llenó de agua. Y oró Elías y descendió fuego del cielo, consumió el holocausto. El pueblo mató a todos esos profetas. Y hubo una muerte de todos esos profetas que adoraban a Baal. Por eso viene esto. La nueva de todo lo que había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Esa historia que le conté así a grandes rasgos. Acab dijo a Jezabel, versículo 2. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. ¿Qué es lo que le está diciendo? Lo está amenazando ¿a qué? ¿A que lo iba a matar? ¿Y qué pasó? Versículo 3. Viendo pues el peligro, ¿qué hizo? Se levantó y se fue para salvar su vida y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó ahí a su criado. A ver, explíqueme usted eso. Si acababa de hacer una matazón Elías de todos los profetas, viene una mujer y lo amenaza, y en vez de enfrentarla, ¿qué hizo? Salió huyendo. Fíjese el poder que tenía esa mujer de convencimiento. Esa mujer hizo que se introdujera el culto a Baal, ¿sí? Creo que es Reyes. Segunda de Reyes 9, hermano, ¿qué dice? 9. Ajá, versículo 2. No, es que se me fue la cita, no la encuentro. Deme un minuto. Pero esta mujer antes de casarse con Acab, es el 16:20. Dice, todo empieza por alguien que no conoce a Dios y que deja a Dios a un lado. Dice. En Primera de Reyes, capítulo 16, versículo 29, dice, Primera de Reyes 16, primer libro de Reyes 16, 29, dice, comenzó a reinar Acab, hijo de Omri, sobre Israel. Tenía el año 38 de Asa, rey de Judá, y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años. Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo, fíjese, hizo lo malo delante de ¿qué? Los ojos de Jehová. ¿Se acuerda cómo se presentaba Jesucristo a la iglesia de Tiatira? Aquel con los ojos de llama de fuego. ¿Sí? Este hombre hizo lo malo, ¿dónde? Ante los ojos de Jehová. Más, fíjese, más que todos los que reinaron antes de él. Hizo cosas malas.
porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jorobam, hijo de Nabat, y tomó por mujer, ¿a quién? ¿Se fija? ¿Por qué cree que Dios no permitía que nos uniera, que su pueblo se uniera con otros pueblos? ¿Por qué cree que Pablo nos enseña acerca del yugo desigual? Que no podemos tener un yugo desigual. ¿Por qué? Porque sucede esto. A lo mejor el hombre, la mujer, no sé. Es que es tan bueno, dicen los muchachos, ¿verdad? Es que es tan bueno. Es tan bueno que lo único que le falta es conocer al Señor. Pues le falta todo, hijo o hija. Es que luego lo convierto en sapo, dijo un pastor, ¿verdad? Ni en sapo lo va a convertir. No. Tenemos que tener cuidado. Es que a mí no me pasó eso. Pues a usted, que el Señor tuvo misericordia de usted. Su convicción, su fe fue más grande, pero ¿cómo sabe que la de su hijo o su hija no? Tenemos que tener cuidado. Tomó por mujer a Jezabel, hija del Baal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró. Entonces, fíjense, no hizo lo malo delante de Dios y como ya le valía, se metió con otros dioses. Hizo también Acab una imagen de acera, haciendo así Acab más que todos los reyes de Israel que reinaron antes que él. Dice, para provocar la ira de Jehová, Dios de Israel. O sea, no solamente hizo lo malo, sino que también era para que le dio al enojar al Señor más. Entonces esta mujer era tremenda. Y realmente lo que nos está diciendo aquí el Señor Jesucristo al llamar Jezabel a esta mujer es que todas esas prácticas que esta mujer hizo, se estaban metiendo en la iglesia. Regresemos a Apocalipsis 2. ¿Sí? Entonces, ella introdujo el culto a Baal, mandó matar a Elías, ella misma se daba en fornicaciones y hechicerías, era una mujer asesina. Entonces, esta mujer era una auténtica un auténtico problema para la iglesia en ese momento, ¿sí? Era una mujer incrédula y altamente peligrosa. Pero lo peor del caso es que la iglesia lo permitía, lo toleraba. Esta mujer enseñaba, dice, que enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. ¿Cómo es esto que se les enseñaba a los siervos a fornicar y a comer cosas de los ídolos? Miren, para hacerlo rápido. Esta ciudad, pues como vemos, esta iglesia era una iglesia que a lo mejor vivía de apariencias, ¿sí? Y hacía muchas cosas, pero a lo mejor vivía de apariencias. Y miren, ¿cuántas veces no? Pues si ya ahí había ciertos ídolos, ciertas prácticas, ciertas cosas que se hacían, ¿por qué no? A lo mejor ellos también a ser parte de ellas, de esas mismas prácticas. Es como si me invitan mis alumnos a una fiesta y para quedar bien y estar bien con mis alumnos, me hago parte de la fiesta y empiezo ahí a bailar reggaetón, no sé cómo se baila eso, empiezo a tomar, empiezo a fumar, ¿para qué? Para hacerme parte del mismo entorno y me estoy haciendo parte de. Lo más probable es que no se trate de una seducción sexual, sino que les estaban engañando en cuanto a la fidelidad a Dios para que cometieran fornicación espiritual. Engañaran a Dios. Ellos mismos se engañaban. Acuérdense que en estos lugares